Uno de los problemas más perniciosos del país, sin duda alguna, es el narcotráfico. Históricamente el país ha luchado desde hace varias décadas con este fenómeno, que afecta las fronteras, volviéndose problemática mundial. Germán Castro Caicedo investiga, indaga y confronta sobre el narcotráfico en Colombia, mediante su libro Nuestra Guerra Ajena, haciendo hincapié en el inicio de esta práctica y de cómo el ejército de los Estados Unidos tuvo una gran influencia en el tráfico de marihuana. Diego, esto se relaciona con el capítulo de enviado especial La Marimba, que resalta en cómo la marihuana ha tenido un papel fundamental en el tráfico de narcóticos en Colombia. Esteban Rojas, periodista de este medio, relata parte de la historia del narcotráfico a través de las investigaciones de Germán Castro Caicedo, claramente enfatizando el trabajo periodístico de uno de los mejores periodistas del país. Colombia y el narcotráfico tienen bastante historia. Mucho antes de la aparición de los cárteles más peligrosos del país, se sabe que Pablo Escobar, los hermanos Rodríguez Orejuela, Gacha y otros referentes del narcotráfico fueron las caras más reconocidas, debido a que actuaron de una manera despiadada y sanguinaria contra todo aquel que no apoyara esta práctica. Fueron estos cárteles los que mancharon el nombre de la nación y lastimosamente dejaron un estigma en los ojos del mundo. No obstante, mucho tiempo atrás el narcotráfico ya invadía Colombia. Transcurría una de las guerras más significativas del mundo, la Guerra de Vietnam, un conflicto bélico librado durante la Guerra Fría, que tenía como principales protagonistas a la República Democrática de Vietnam del Norte, la Unión Soviética, la República Popular de China, contra la República de Vietnam del Sur, Estados Unidos, Tailandia, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Australia. Este encuentro bélico sería el inicio de una guerra ajena. El periodista Germán Castro Caicedo permite abrir un panorama claro y concreto de cómo llegó la guerra directamente desde tierras norteamericanas a suelo colombiano. Eso explica en parte el porqué del nombre de su libro, Nuestra Guerra Ajena. Resulta que los soldados encargados de fumigar los cultivos ilícitos en Colombia estaban comandados por mercenarios americanos que actuaban bajo la compañía Dynacorp y eran escoltados por otro avión que funcionaba como ambulancia o en caso tal de algún combate inesperado. También eran mercenarios estadounidenses, comandados por el Departamento de Estado americano en sociedad y con permisividad total del Estado colombiano, cuyos representantes en el conflicto eran las Águilas, policías colombianos. Lo que resulta complicado de comprender es cómo el Estado americano erradicaba los cultivos ilícitos cuando en realidad las demandas de consumo eran mayores en los Estados Unidos. Germán Castro Caicedo hace hincapié en que el responsable y quien estimulaba en el consumo y el tráfico y el cultivo de marihuana eran los Estados Unidos, el mayor consumidor de narcóticos de la humanidad. Pero antes, mucho antes de lo anteriormente mencionado, fue la invasión por parte de los Estados Unidos a Vietnam. La historia que el ejército americano se niega a aceptar tiene lugar en el Golfo de Tonkin, en Vietnam, el 2 de agosto de 1964. Según el ejército de los Estados Unidos, un submarino que navega por el Golfo fue atacado por 2 lanchas vietnamitas que dispararon sin piedad, lo que dio pie al ejército americano a responder. Y según el presidente de ese entonces, Lyndon B. Johnson, quien se encontraba en campaña de reelección, el submarino americano hundió 2 lanchas y evitó el ataque, siendo esta la excusa posterior para la invasión de Vietnam. Años después, en el gobierno del presidente Bill Clinton salieron a la luz varios documentos que estaban ocultos sobre esta guerra, en la cual se evidenciaba que el ataque por parte de tropas vietnamitas al submarino estadounidense fue una completa farsa y fue el señuelo para la invasión al país asiático. Es en ese instante en el que se relaciona Colombia con dicho conflicto, teniendo en cuenta que las tropas de soldados americanos y mercenarios contratados por compañías privadas fueron a la guerra y se enviciaron por completo con marihuana vietnamita, suministrada al ejército americano para debilitarlos y enviciarlos de tal manera que no estuviesen cabales para el combate. Nuestra Guerra Ajena está escrita de una forma explícita, muy aterrizada a la realidad, pero lo que es fundamental y enriquece demasiado sus relatos son las entrevistas, esos encuentros con los personajes directamente implicados en sus historias. Es conectar al lector con la realidad del libro en primera persona. Lo interesante de todo esto es la complejidad de las fuentes y la habilidad con la que Germán Castro Caicedo lograba conseguir información a partir de testimonios. Un claro ejemplo de ello es Nuestra Guerra Ajena. La entrevista conseguida en el año 2010 con uno de los mercenarios contratados por Dynacorp
La única condición de la entrevista fue que no podía ser revelado el nombre del entrevistado, ni la empresa a la cual pertenecía. Este individuo fue concreto y directo al manifestar su total desinterés por nuestro país, al contar que no sabía que Colombia tenía presidente de la República, no sabía en qué punto del globo terráqueo estaba ubicada nuestra nación, ni mucho menos sabía dónde quedaban las bases donde tenía que trabajar. La entrevista estuvo acompañada de silencios incómodos y una clara muestra de cinismo por parte del mercenario en cuestión. Ante el inminente desinterés por Colombia, Castro Caicedo, haciendo un trabajo exhaustivo de reportería y armado de valor, le preguntó: si no le interesa nuestro país, ¿por qué viene? Así fueron algunas de las entrevistas y testimonios obtenidos con los individuos pertenecientes a grupos al margen de la ley americana, que permiten comprender la problemática del narcotráfico desde otra perspectiva, indagando la raíz del narcotráfico en Colombia y la cantidad de muertes que ha cobrado esta guerra por las drogas en nuestro país y en todo el mundo. Es partir desde el génesis del narcotráfico en el ejército americano en Vietnam para llegar a una guerra apocalíptica en nuestro país, que fue el mayor productor de cocaína y marihuana del mundo, siendo impulsada esta economía ilegal por los dólares americanos de los excombatientes de Vietnam. Cabe resaltar el hilo conductor que tiene este libro con el capítulo de enviado especial, llamado La Marimba, pues en este capítulo se resalta todo el tema de la producción, la distribución y el consumo de marihuana en Colombia. Además, el trabajo de Germán Castro Caicedo es de admirar. Las entrevistas y la investigación periodística es pertinente, pues toma las declaraciones de las personas que viven de la marihuana, muestra el punto de vista de un agente de antinarcóticos y de cómo el Estado ha interferido en esta práctica.